Estás escuchando Buenas tardes con Celina en su nueva imagen, en donde la información se extiende también si nos sigues en Facebook, Celina Rodríguez @Radio Celina, Instagram, Celina Rodríguez 3949, Twitter, Celina Rodríguez @Celina News y en YouTube, Celina Rodríguez Periodista. 4:10 p.m. Qué bueno que sigues conmigo. Tenemos ya listos micrófonos. Hemos hecho conexión con el periodista mexicano Pedro Mellado. Él se encuentra en la hermosa ciudad de Guadalajara. Con él vamos a hablar de qué representa el arresto de Rafael Caro Quintero. ¿Es realmente, como dice el reconocido periódico español El País, un trofeo para Andrés Manuel López Obrador? Era una captura muy esperada y ahora, debido también a su importancia, pues todo mundo se está adjudicando esta gran victoria para ellos. Primero que nada, Pedro Mellado, qué gusto hablar contigo, gran periodista, gran compañero de Notisistema. Estamos remontándonos a mediados de los años 80, ¿verdad? Sí, señorita, a principios de los 80, cuando coincidimos en Notisistema por primera vez. Así es, porque fueron 2-3 veces. Bueno, Pedro, la noticia de Caro Quintero, el periódico El País allá en Guadalajara. ¿Cómo está el audio? Rubencito lo está rectificando. A ver, ahí estamos. ¿Se escucha bien? Hasta arriba, sí. Ahí ya se escucha, ¿verdad, Rubencito? Perfecto, muchísimas gracias. El arresto de... Perfecto, muchas gracias, Pedro Mellado. Desde Guadalajara, yo estoy en San José, California. México detiene al histórico capo Rafael Caro Quintero. La noticia, pues, obviamente capturó los titulares. FBI es uno de los más buscados, 10 más buscados, la DEA en México, en fin. ¿Cómo se ha tomado esta noticia allá? Porque obviamente que sigue generando muchísimo movimiento, muchísima opinión pública. Bueno, mira, Celina, hay cuestiones que habría que puntualizar. Claro. Uh-huh. Rafael Caro Quintero es un hombre ya de la tercera edad, es un hombre físicamente muy disminuido, es un hombre cuya presencia en el mundo de la delincuencia, diría yo, que es más simbólico que real. No dudo que la mayoría de los delincuentes jóvenes y sobre todo los que se dedican al narcotráfico lo vean como una referencia o como una leyenda, pero en los hechos concretos, gente como Caro Quintero ya están totalmente rebasados. Su presencia en el narcotráfico, en la delincuencia organizada, era un asunto, diría yo, más simbólico que real. Segundo, no sé hasta dónde el gobierno de López Obrador pueda sentirse contento y tranquilo o satisfecho de la detención de Caro por una sola razón. Caro es como una manzana envenenada para el gobierno de México. Y voy a decir por qué. Porque si realmente Caro Quintero es extraditado a los Estados Unidos, donde lo han estado reclamando desde hace más de, 1985 lo están reclamando. Si Caro Quintero es extraditado a Estados Unidos, si llega a hacer un acuerdo para convertirse en testigo protegido de los Estados Unidos, y si Caro Quintero llega a decir todo lo que sabe con respecto a las vinculaciones y complicidades de funcionarios de gobierno de aquella época con el narcotráfico, creo que eso pondría en un serio predicamento a algunos personajes del gobierno de López Obrador. Y voy a ser muy específico. Todos sabemos que el incidente delicado, grave de la muerte de Manuel Buendía ocurrió en febrero de 1985. En esa época, habría que recordar, el presidente de la República era Miguel de la Madrid Hurtado. Así es. El secretario de Gobernación era Manuel Bartlett Díaz. Y el jefe de la Dirección Federal de Seguridad era José Antonio Zorrilla. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque tendríamos necesariamente, Celina, que regresarnos un poquito, un año más, al 30 de mayo de 1984. Para la gente que nos escucha en Estados Unidos, quizá la fecha no signifique mucho, pero para quienes vivimos en México y nos dedicamos al periodismo, significa mucho porque el 30 de mayo del 84 fue cuando asesinaron al periodista Manuel Buendía. Claro. Manuel Buendía era el periodista y el columnista más importante e influyente de la época. ¿Por qué?
porque a mi juicio Buendía es como el padre de la columna política moderna. Él estableció una serie de parámetros de que el periodismo y la columna política en particular no debían ser solamente una columna de opinión, sino también un espacio donde se aportara información diferente o ángulos diferentes de la información que pudieran enriquecer el conocimiento de la gente sobre asuntos importantes o delicados. Bueno, pues a Buendía lo mataron el 30 de mayo de 1984 porque se presume que Manuel Buendía se estaba acercando demasiado a una conclusión que para el gobierno de Miguel de la Madrid era sumamente delicada, que la Dirección Federal de Seguridad, que era la policía política de aquella época, la policía política que reprimía a los enemigos del gobierno, estaba involucrada hasta la médula con el narcotráfico o controlaba o mediaba para controlar las bandas de narcotraficantes de aquella época. Estamos hablando del 84-85. Entonces, después se comprobó que José Antonio Zorrilla, el director de la Federal de Seguridad, era responsable del homicidio de Buendía, pero hay que tomar en consideración una cosa. La Dirección Federal de Seguridad como Policía Política de México dependía directamente del secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz. Manuel Bartlett Díaz, que es actualmente el muy poderoso y sobreprotegido director de la Comisión Federal de Electricidad, que es una de las empresas emblemáticas del Estado mexicano que el gobierno de López Obrador ha querido fortalecer para lograr la autosuficiencia energética. ¿Y por qué digo que la detención de Caro se puede convertir en una manzana envenenada si es extraditado a Estados Unidos? Porque una de las obsesiones que tiene el gobierno de Estados Unidos es que quiere interrogar a Manuel Bartlett para saber qué tanto sabe y qué tanto estuvo involucrado en el secuestro y la muerte de Kiki Camarena. Entonces, el asunto podría tomar rumbos muy delicados si Caro Quintero fuera extraditado a Estados Unidos y si decidiera decir todo lo que se supone que sabe. Hay otro asunto muy delicado. También en esa época, bueno, un poquito después, esto ocurrió en febrero del 85, pero han estado surgiendo informaciones que complementan las dudas o las suspicacias sobre el involucramiento de Manuel Bartlett, secretario de Gobernación, con Miguel de la Madrid. En enero del 2014 estoy leyendo un trabajo de una plataforma digital que se llama Infobae. En enero del 14, el periodista Jesús Esquivel, que es el corresponsal de la revista Proceso en la ciudad de Washington, él dijo que 3 expolicías mexicanos acogidos desde finales de los años 90 al programa estadounidense de testigos protegidos aseguraron que Manuel Bartlett Díaz y Juan Arévalo Gardoqui, quien entonces era titular de la Secretaría de la Defensa, participaron en el interrogatorio en la tortura, interrogatorio y tortura del agente de la DEA, Enrique Camarena. Entonces, desde el 85, 86, el gobierno de Estados Unidos ha insistido que Bartlett debe de comparecer y debe de declarar sobre ese tema, y el asunto lo vuelve muy delicada esta situación por ese reclamo del gobierno estadounidense. Tú sabes que el asunto con Kiki Camarena se derivó de que como agente de la DEA en Jalisco, él descubrió junto con otros agentes, pero en particular él fue un factor importante, descubrió aquel famosísimo y celebérrimo rancho del Búfalo. Así es. En el año de 1984, ese rancho donde Caro Quintero sembraba marihuana y donde se supone que el narcotraficante perdió 4,000 toneladas de marihuana, que a los precios de entonces le habrían significado una ganancia de 8,000 millones de dólares, y que en represalia por esa acción de Kiki Camarena, que alertó al gobierno federal mexicano, pues lo secuestraron y lo mataron el 7 de febrero del 85. Entonces, lo que yo concluyo sobre este tema, Celina, es que de la extradición de Caro Quintero a Estados Unidos se pueden derivar asuntos muy delicados, porque fíjate, en otro contexto, tú sabes que justamente cuando el presidente de la Madrid se da cuenta del involucramiento de la Dirección Federal de Seguridad con el narcotráfico y de las presiones de Estados Unidos por el involucramiento de la Dirección Federal de Seguridad con la delincuencia organizada, eso propició que en noviembre de 1985
en que mataron a Kiki Camarena, el presidente de Miguel de la Madrid ordenó la desaparición de la Dirección Federal de Seguridad y creó, de la mano de Jorge Carrillo Olea, la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional, que luego se convertiría en el CISEN, en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Es decir, polvos de aquellos lodos de la década de los años 80 podrían volver a salpicar a muchos personajes en este momento, y particularmente al director de la Comisión Federal de Electricidad, que ha sido uno de los funcionarios más cuidados y protegidos por el presidente López Obrador. Ese es, a mi juicio, el punto más delicado de la consumación de la extradición de Caro Quintero a Estados Unidos, que está en este momento detenida, porque un juez federal adscrito a Jalisco concedió un amparo en el que provisionalmente se suspende cualquier procedimiento de extradición de Caro Quintero a Estados Unidos. Muy, muy interesante todo este contexto que tú has puesto. Estás escuchando a Pedro Mellado, él es periodista mexicano, radica en Guadalajara, y estamos hablando de el impacto de haber detenido a Rafael Caro Quintero hace unos días en México, y nos has hecho un análisis tan interesante. Y precisamente mencionaste a Jesús Esquivel, que te lo iba a nombrar. Él es el autor, él es corresponsal de Proceso Es Tremendo. Sí, en Washington es el corresponsal. Tremendo. Y él tiene, libros sobre el tema, los narcos gringos, que ahí destapa muchas cosas, y él mismo declaró en una conferencia de prensa que vino a dar a San Francisco hace unos años cuando presentó el libro. Ahí él destapa también todo el narcotráfico, toda la gran red aquí en Estados Unidos. Entonces estamos hablando, Pedro Mellado, que esta extradición puede ser sumamente peligrosa para personas muy claves, tanto en México como aquí también. Entonces, mira, el asunto con lo de Caro es una cuestión que en su momento el gobierno de Estados Unidos va a tener que sopesar en términos muy específicos. Si aceptar que Caro Quintero se convierta en su momento en un testigo protegido del gobierno federal estadounidense, y que eso signifique que atemperen la sanción que pudieran aplicarle en Estados Unidos si fuera extraditado, a cambio de que él proporcionara información que clarificara quiénes más y hasta qué niveles del gobierno estuvieron involucrados en esta trama que dio lugar a la muerte de Enrique Camarena el 7 de febrero del 85. Entonces, una vez que el gobierno de Estados Unidos, si es extraditado Caro Quintero, como se presume que podría suceder, una vez que sopese las ventajas o desventajas que tendría hacerle algunas concesiones a Caro Quintero para que su proceso y su penalización en Estados Unidos no fuera tan severa, si a cambio de eso Caro Quintero estaría dispuesto a entregar la cabeza de algunos que fueron prominentes funcionarios. Tú recordarás que cuando Manuel Bartlett fue secretario de Gobernación, también en su momento se especuló que podría ser el candidato a la presidencia de la República en el relevo de Miguel de la Madrid, algo que finalmente sucedió en favor de Carlos Salinas de Gortari, e incluso Manuel Bartlett ha negado que él tenga alguna responsabilidad en la muerte de Camarena, y también ha dejado entrever que las acusaciones o los señalamientos en su contra podría ser parte de un ardid de Carlos Salinas de Gortari para involucrarlo y enlodarlo, porque fueron rivales en la búsqueda de la candidatura presidencial para 1988. Pero más allá de esas argumentaciones de Bartlett, lo cierto es que si Caro es extraditado a Estados Unidos, una de las grandes expectativas que habría es qué va a decir con respecto a la participación de la Federal de Seguridad, que dependía directamente del secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz. Tú recordarás que se ha publicado en diversas circunstancias que Caro Quintero tenía cierta inmunidad porque se asegura que portaba una credencial de la Federal de Seguridad, que incluso eso fue lo que le permitió escaparse a Costa Rica después de la muerte de Kiki Camarena. Bueno, pues evidencias de la relación, del involucramiento de la Federal de Seguridad, del pastoreo que la Federal de Seguridad hacía con los narcotraficantes, e incluso veía en este artículo de Infobae
que, por ejemplo, se habla, perdón, en un artículo que hace un momento estaba checando de Animal Político, donde se habla incluso de que la Federal de Seguridad, como sucede ahora con algunas policías estatales o municipales en México, pues está al servicio del crimen organizado, claro, incluso para secuestrar o matar personas, ¿no? Entonces, ahí hay un fondo muy delicado de una policía política que privilegiadamente utilizó el gobierno federal para reprimir a los opositores y para controlar a las bandas de narcotraficantes, que dependía directamente de Manuel Bartlett Díaz, secretario de Gobernación, a quien la DEA y el gobierno de Estados Unidos, desde la década de los años 80, quiere llevar a declarar para que les platique qué sabe de este caso. No, imagínate. Y tú recordarás cómo puso en un estrés muy fuerte la relación de México-Estados Unidos cuando sucedió esta situación de Kiki Camarena, que por cierto fueron descubiertos sus cuerpos quemados en el rancho que era de la Moreña en Michoacán, por los récords dentales, y creo que lo hizo nuestro compañero Jorge Águila. ¿Te acuerdas cuando reventó la nota en Radio Metrópoli porque obtuvo los récords dentales de las familias? Y cuando la Procuraduría, cuando dan a conocer que encontraron los cadáveres calcinados, se mete y da la nota en vivo ahí en Radio Metrópoli, cuando estábamos en Notisistema, ¿recuerdas? Sí, en marzo, un mes después, en marzo, encontraron el cuerpo, si no me equivoco, en un rancho que se llamaba El Mareño. El Mareño, en el poblado de La Angostura, en Michoacán, en la época en que Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano era gobernador de Michoacán. Sí, no. Cuauhtémoc Cárdenas, que después de ser gobernador de Michoacán, forma parte de la corriente democratizadora del PRI, se sale del PRI, forman el Frente Democrático Nacional y es candidato a la presidencia de la República en 1988, justamente contra Carlos Salinas de Gortari. Sí, cuando se cayó el sistema de computación y que declararon al frente a Carlos Salinas de Gortari. Sí, cuando también Bartlett, siendo secretario de Gobernación, declaró un colapso en el sistema de cómputo de la elección y que todas las presunciones son que fue ese colapso para dar margen para arreglar los números en favor de Carlos Salinas. Pues algo que no sabremos también porque en su momento esos paquetes se quemaron. Imagino. No, es que esta detención... Bartlett sabe muchas cosas. Esta detención va a estar muy interesante para ambos países. Se pueden destapar muchas cosas. Estaremos también al tanto que nos dice Jesús Esquivel, el corresponsal de Proceso allá en Washington. Claro. No, lo que nos dices tú... más cerca allá. No, lo que nos dices tú también, Pedro, vamos a estar en contacto. Eres un excelente analista, excelente periodista y qué decir de amigo, tremendo, con unos valores tremendos. Celina, lo que pasa es que, mira, tú sabes que todos los periodistas debemos de tener dos cosas esenciales. Un estupendo archivo y buena memoria. Así es. Y las dos cosas juntas ayudan mucho. No, pues mi buen Pedro, muchísimas gracias, muy interesante. Tú sabes, eres persona de medios, el tiempo apremia. ¿Dónde te puede seguir la gente, por favor? Los amigos que nos están escuchando. Tú sabes que tengo un programa en Radio Metrópoli de 2 a 3 de la tarde, todos los días. Se puede escuchar a través de notisistema.com. Pero desde enero pasado tengo una columna escrita y al mismo tiempo videocolumna en un diario digital que se llama Sin Embargo. Sin Embargo, perfecto. O sea, ¿y es sinembargo.com? Ajá, sinembargo.mx, si no me equivoco. Perfecto. Sin embargo, ahí todos los sábados se publica mi columna escrita, que es al mismo tiempo videocolumna. Y a partir del jueves 28 de julio, empezamos un programa nuevo ahí mismo en Sin Embargo, a través de internet, de 8 a 9 de la noche, que se llama Puntos y Comas, que es un programa, una mesa de análisis donde estoy yo con Estefanía y Guadalupe, dos compañeras nuevas que apenas conocí, pero que vamos a estar juntos en ese programa. Y ahí también, si la gente se mete a sinembargo.com o pone Sin Embargo, Pedro Mellado, Puntos y Contrapuntos, le salen todas mis videocolumnas, ¿sí? Pues Pedro, vamos a buscarte para que la gente te busque. Sin embargo,
junto.mx, sin embargo, Pedro Mellado, puntos y comas. Mira, te digo exactamente la dirección ahorita, mira, aquí lo tengo a la mano para que sea más específico. Con letras chiquitas, sin embargo, .mx. Sin embargo, .mx. Allí están las columnas escritas, pero también están las videocolumnas, dice opinión en video, y ahí está en este momento mi última columna, la del sábado pasado, una columna que se llama La oligarquía insulta a AMLO y el pueblo lo abriga. Bueno, pues estaremos al tanto, ya sabes. Sin embargo, junto con minúscula .mx, Pedro Mellado, columnas de Pedro Mellado. Y Pedro, sí, si le pone columnas de Pedro Mellado, le salen todas. Perfecto, vamos a estar en contacto porque esto da mucho, vamos a ver si se permite esta extradición, porque van a rodar cabezas, la extradición de Caro Quintero. Pedro Mellado, periodista mexicano, muy interesante, esto como las novelas, se queda en lo mejor. Sí. Continuará. Sí, Celina, es un asunto delicadísimo. Muy, muy, muy delicado. Vamos a ver cómo reaccionan ambos gobiernos. Pedro Mellado, muchísimas gracias, periodista en Guadalajara, lo puedes ubicar. Sin embargo, una sola palabra, sin embargo, .mx, columnas de Pedro Mellado, y Mellado con doble L. Como siempre, un gran abrazo, todo mi cariño y admiración. Celina, un abrazo para todos nuestros compañeros, amigos, hermanos de allá del área de la Bahía y de Estados Unidos que te escuchan, y por supuesto un abrazo muy fuerte para ti con todo nuestro cariño. Gracias, mi buen Pedro Mellado, gracias. Un abrazo grande. Pedro Mellado, también fundador del periódico El Mensajero Newspaper, Comunicación Sin Fronteras. Tuve el honor de colaborar con él en abril del 87, ¿cómo pasa el tiempo? ¡Qué barbaridad! Pedro Mellado, qué interesante esto de Caro Quintero, ¿eh? Te vamos a seguir presentando análisis para ir más allá de la noticia. 4:31 p.m, regresamos con el mercado de bienes raíces. ¿Qué está pasando? Está bajando el precio de tu casa. ¿Podrás comprar una casa? ¿Qué representa esto? Volvemos enseguida. Estás escuchando Buenas tardes con Celina en su nueva imagen, en donde la información se extiende también. Si nos sigues en Facebook, Celina Rodríguez @Radio Celina, Instagram, Celina Rodríguez 3949, Twitter, Celina Rodríguez @Celina News y en YouTube, Celina Rodríguez Periodista.